Realizamos evoluciones, indicaciones, menos de decir algo, todo el mundo. Bueno, hablando de las infecciones urinarias, ¿ya? Es muy frecuente encontrar este diagnóstico, pero principalmente en la consulta externa. ¿Por qué? Porque dentro de las infecciones urinarias hay infecciones urinarias no complicadas y hay infecciones urinarias complicadas que pueden requerir internación de forma ambulatoria, internación en el servicio de emergencias y pasarlo posteriormente a una sala que corresponde y posteriormente pues darle de alta. ¿Y cómo sabemos nosotros que una infección urinaria requiere una internación? ¿Ya? Si ustedes ven redes sociales, ¿ya? Hay muchos casos de negligencia médica. Siempre hay posteos, ¿no? Hay videos, hay fotos y postean de que un familiar no ha sido atendido de forma adecuada. Y ahora, hace un par de días nomás vi uno de la banca privada de la UYUN y la banca estatal de salud, donde una esposa lleva a su marido y le dicen que está primero delicado, luego le dicen que está estable, luego le dan de alta y posteriormente fallece. ¿Ya? Entonces, es triste ver casos así, no es bueno. Y eso de qué buen juicio clínico ustedes tengan al momento de evaluar pacientes. ¿Ya? No solamente hacen semiología, también hay que pedir estudios complementarios que puedan respaldar nuestro diagnóstico, porque si no, ¿cómo van a justificar ustedes? Si algún día, Dios no quiera, están involucrados en algún caso de auditoría médica, por ejemplo, porque hay auditorías médicas intrahospitalarias, o sea, el mismo hospital revisa tu expediente, y hay casos en que se hace una auditoría médica externa, ¿ya? Y ustedes no pueden terminar en esos problemas, porque aunque no crean, si falta aceite, si falta firma, empiezan a revisar tus indicaciones, tus diagnósticos, todo, y te empiezan a molestar, así como yo molesto al momento que hago interconsultas, así, doctor, aquí dice, no sé, que el paciente estaba muy delicado y que requería manejo con soporte vital avanzado. ¿Ha pedido usted terapia intensiva ese día? No, no he pedido, yo pedí al día siguiente. ¿Creen que eso les va a justificar? No. Todo lo que está escrito y respaldado es lo que vale. No pueden omitir, no pueden decir, no, es que me he olvidado, no, sí lo he hecho, pero no he anotado. No existen esas cosas cuando les evalúan los expedientes clínicos. ¿Ya? Bueno, las infecciones de tracto urinario pueden ser adquiridas en la comunidad y son responsables, vean, en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de 8 millones de visitas ambulatorias y 1 millón de hospitalizaciones. ¿Ya? Sí. Obviamente no es lo mismo ver una infección urinaria en una paciente joven, como ustedes por ejemplo, a que ver una infección urinaria en una paciente que sea diabética, en una paciente que sea gestante, etcétera, o en un paciente masculino mayor a 65 años. Son contextos bien diferentes. Uno tiene que tener cautela cómo va a evaluar y cómo va a diagnosticar en cada uno de ese tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces no se olviden, aparte la infección no solamente puede ser en comunidad, puede ser dentro del mismo sistema de atención en salud. ¿Por qué? Porque hay casos en que es necesario instalar dispositivos como una sonda vesical a los pacientes y si no tenemos la cautela al momento de instalar estas sondas y no tenemos todas las medidas de antisepsia necesarias, podemos contaminar y podemos causarle una infección. ¿Ya? Imagínense, ¿por qué la sonda está infectada? Al interno le ha puesto. Eso es una frase bien dicha en el hospital. ¿Quién era el interno? ¿No? Pueden causar desde un trauma uretral hasta una infección por no instalar bien la sonda vesical. ¿Ya? Entonces eso ya lo deben estar aprendiendo en urología o de repente ya han hecho prácticas para la instalación de sonda vesical. ¿Ya? No se instala a todos los pacientes. Se instalan aquellos pacientes, por ejemplo, como pacientes con displasia benigna de próstata, mujeres embarazadas, etc. O pacientes pediátricos que también requieren. Porque, a ver, tomen una muestra de orina en un paciente pediátrico, ¿creen que van a poder? ¿Creen que les van a obedecer? Sí, tienes que mandar el chorro medio, etc. No se puede. En los pacientes pediátricos es bien difícil, más aún si son molestos. Entonces, en esos pacientes se les instala sonda para poder recolectar muestra, por ejemplo. ¿Ya? Pero no olviden que todo procedimiento puede tener sus riesgos. La mitad de las mujeres han experimentado una infección de tracto urinario a los 30 años de edad. Y eso podríamos preguntar aquí en el aula. ¿Cuántas de ustedes, por ejemplo, ya han cursado con alguna infección de vía urinaria desde su edad pediátrica hasta ahora? Cada una debe tener algún antecedente, unas sí, otras no, etcétera, de que depende de diferentes factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La primera, la actividad sexual es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Entonces, para aquellos que les gusta el delicioso,
Es un factor de riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo vamos a analizar dentro de los factores que determinan, por ejemplo, el riesgo de una infección urinaria, la conducta también, ya, las prácticas, ¿no? Que tengan actividad sexual sin protección, que tengan diferentes parejas sexuales, etc. Lo más importante, el uso de protección, por ejemplo, aparte de prevenir ITS, también puede prevenir este tipo de situaciones, ¿ya? Alrededor del 5% de mujeres, ¿ya?, por lo demás sanas, experimentan una infección del tracto urinario, ¿ya? Y si tienen una infección del tracto urinario, a futuro existe el riesgo de que puedan desarrollar una infección del tracto urinario, ¿ya? Entonces, de repente ustedes tienen familiares, por ejemplo, en mi caso, mi madre tiene infecciones urinarias recurrentes, ¿ya? Y ella tiene infecciones urinarias recurrentes porque tiene una alteración anatómica, tiene un sistema doble a nivel de lo que es la pelvis y el ureter. Entonces, tiene una doble pelvis y una doble ureter. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen anomalías estructurales que desconocen? No sabemos. De repente podemos tener. ¿Se entiende, no ve? Entonces, hay factores de riesgo que pueden contribuir a que tengamos infecciones urinarias. ¿Qué factores hay? Vean, anomalías estructurales y funcionales que las vamos a ver. El uso de agentes espermicidas y diafragma en el sexo femenino. El embarazo también es un factor de riesgo porque dentro de los cambios de la fisiología del embarazo hay factores que predisponen a que la paciente pueda tener infecciones urinarias. Por la misma compresión intraabdominal causa que haya aumento del volumen residual y eso pues genera éstasis y puede incrementar el riesgo de la infección. Disminuye el peristaltismo del uréter por los cambios hormonales y eso también nos puede dar un flujo retrógrado o éstasis urinaria y también es un factor de riesgo para colonización e invasión. Los pacientes diabéticos también es un factor de riesgo. La hiperglucemia, lastimosamente, disminuye la actividad del sistema inmunitario. ¿Ya? Todos deben conocer ese dicho, ¿no? Los pacientes diabéticos se hacen heridas, no se dan cuenta y esas heridas jamás sanan. Y no sanan porque el sistema inmunitario es deficiente por la hiperglucemia. Entonces, prácticamente serían como un foco para poder colonizar por diferentes microorganismos o gérmenes. La obesidad, obviamente asociada a estados metabólicos. El hecho de procedimientos como el sondaje o la instalación de sonda vesical o cualquier procedimiento que involucre las vías urinarias también es un factor de riesgo. Inmunodepresión, pacientes con HIV, obviamente, y factores genéticos. Entonces, aquí tenemos una lista de factores de riesgo, por ejemplo, aquí tenemos para una infección urinaria en general. Todos estos factores nos pueden dar una infección de tracto urinario, pero hay factores de riesgo que también están presentes y son más importantes en lo que llamamos infección de tracto urinario complicado o una ITU complicada, ¿ya? ¿Cómo cuáles? No sé si pueden ver ahí, vamos a ir uno por uno, vean. La uropatía obstructiva, hemos indicado la uropatía obstructiva, ¿qué tipo de lesión renal aguda me puede dar? Una posrenal. Entonces, esa uropatía o esa obstrucción va a condicionar la presencia de éstasis, del reflujo y obviamente una infección urinaria. Estenosis uretral, también, ya, cuando hay un estrechamiento en el lumen de la uretra, la presencia de litos. Los litos van a actuar como si fueran cuerpos extraños y pueden ser colonizados fácilmente por cualquier microorganismo, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes tienen litos? ¿Alguien sabe? ¿O alguien acusado con litiasis renal? Es frecuente, ya, sigan tomando Coca-Cola, ya les falta poco. La presencia de TUs, tumores, la vejiga neurógena también, ya, cuando existe una disfunción de los músculos de contracción del detrusor, también puede condicionar la presencia de retención de volumen residual o reflujo. Anomalías morfológicas, ahí entramos a las alteraciones estructurales, riñón en herradura, riñón en esponja, un uréter ectópico, un megauréter, la estenosis del orión piel ureteral, valvas uretrales, derivaciones urinarias quirúrgicas como la ureteroidectomía o neovejiga, por ejemplo, ¿ya? Entonces son anomalías morfológicas que son factores de riesgo para una ITU, pero complicada. Anomalías funcionales, en este caso vamos a hablar del reflujo vésico-uretral, ¿ya? Y también el embarazo. Y por los cambios fisiológicos del embarazo, estas pacientes que son gestantes tienen un reflujo vésico-uretral. Las lesiones del uroterio también son condiciones, ¿ya? Lesiones por sustancias químicas o por radiación. Entonces ahí tenemos alteraciones anatómicas y funcionales.
Entonces, si ustedes tienen ya un paciente que tenga cualquier antecedente de estos, por ejemplo, un paciente con hiperplasia benigna de próstata y están en un contexto de infección urinaria, tienen que descartar que esta infección urinaria o simplemente es una ITU o de repente es una ITU, pero es una ITU complicada, ¿ya? ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias, por ejemplo, se pueden tratar de forma ambulatoria. Vienen al consultorio, tú le examinas, pides laboratorios, le mandas tratamiento empírico a la casa y haces un control, no sé, en 5 días. Y si hay mejora clínica, ya has tratado esa infección urinaria y luego haces medidas de prevención. Pero si es una infección de tracto urinario complicado y tiene diferentes factores de riesgo, por ejemplo, para ese tipo de infecciones urinarias, necesariamente ustedes tienen que internar a ese paciente. No lo pueden dejar con manejo ambulatorio o mandarlo a la casa. Hay que internar y ahí entra el juicio clínico que tienen ustedes. Obviamente no basta, por ejemplo, que tenga, no sé, una estenosis, por ejemplo, en la unión pielo-ureteral. No basta y lo vas a internar. ¿Te vas a apoyar de qué? Si tiene fiebre, si tiene laboratorios con leucocitosis, PCR incrementado, procalcitonina positivo, el paciente ya está con tendencia a hipertensión, ¿lo internas o lo internas? Lo internas. Tienes que sustentarte en otros parámetros clínicos, no solamente en análisis mediante antecedentes, y también en laboratorios para justificar que estás internando al paciente. De lo contrario, vas a ocupar una cama que de repente requiere otro paciente. ¿Se entiende? Bien. Patologías de base, no lo olviden, pacientes con diabetes mellitus, la hiperglucemia condiciona que no haya buen sistema inmunitario, la inmunodeficiencia, ¿ya? El trasplante renal también, ¿por qué? Porque cuando se hace trasplante renal estos pacientes reciben corticoides para poder ser tolerantes a ese procedimiento que es realizado y que no exista el rechazo por una respuesta del sistema inmunitario. Entonces estos corticoides predisponen a que haya una inmunosupresión. No olviden que los corticoides inhiben a qué enzima. Fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2, que va a cortar toda la vía de la producción de citocinas inflamatorias. O sea, no va a dar lugar prostaglandinas, leucotrienas, tromboxanos o lipoxinas. Corta absolutamente todo y de esa manera frenamos la respuesta inmunitaria. Además que también actúa a nivel de la interleucina 10 y la interleucina 10 también se encarga de suprimir a toda la respuesta inmunitaria celular y humoral. Bien, pacientes con HIV, no olvidemos que las infecciones oportunistas son al final que se llevan a este tipo de pacientes. ¿Ya? Insuficiencia renal crónica. Cuando ustedes ya tengan pacientes con enfermedad renal crónica, estos pacientes cuando ya están en programa de hemodiálisis ya no orinan. No es necesario que les pongan sonda vesical. A veces les ponen sonda vesical así de adorno a un paciente con EDS crónico que jamás va a orinar y está ahí su sonda. Y es un foco de infección porque es un dispositivo, entonces pues tengan buen juicio. Si saben que el paciente dializa, es un enfermo renal crónico, ¿para qué le van a poner sonda? Esos pacientes no van a orinar, y si orinan, no sé, 20 ml, 50 ml en 24 horas, en 2 días, en 3 días. ¿Para qué le vas a poner sonda vesical? Para nada. Entonces sean bien cautelosos, porque es muy tonto que pongan una sonda a un paciente que jamás va a orinar o va a tener una diuresis mínima. ¿Se comprende? Bien. Instrumentación urinaria reciente, la instalación de sonda, el catéter doble J o nefrostomía, cualquier procedimiento invasivo también es un factor de riesgo. El sexo masculino, principalmente en pacientes ancianos mayores de 60 años, y tengan infecciones previas y que sean resistentes a antibióticos. ¿Ya? La mayor parte de los pacientes que tienen ITUs recurrentes generalmente es por cepa bleu, ¿ya? Que son gérmenes productoras de beta-lactamasa, y lastimosamente eso condiciona que sean resistentes y necesitan tratamiento antibiótico de amplio espectro. ¿Ya? Entonces, ¿de qué dependen las infecciones urinarias? Por ejemplo, en el ámbito hospitalario tengan por seguro que pueden ser gérmenes resistentes. Yo les he explicado que en los hospitales, a pesar de todas las medidas de desinfección que se realicen, lastimosamente hay gérmenes que no se pueden eliminar, y cuando el paciente entra en contacto con estos gérmenes o el personal de salud no tiene todas las medidas de bioseguridad que corresponden al momento de atender pacientes y hacer procedimientos, condicionan a que puedan colonizar y posteriormente invadir y causar un proceso infeccioso. ¿Ya? Y generalmente son microorganismos multiresistentes y es bien difícil. Por ejemplo, una vez yo acepté una transferencia del hospital boliviano holandés de satélite y me dijeron que simplemente era un absceso pulmonar. Yo acepté el absceso pulmonar porque el hospital holandés, por ejemplo, no tiene
quirófano para cirugía de tórax y como es absceso pulmonar tienen que hacer una neumonectomía o lobectomía, dependiendo si afecta un lóbulo o todo el pulmón está comprometido. La aceptamos y 2 días después nos mandaron resultados del cultivo de esa paciente y era un germen que era Pseudomonas aeruginosa, que era PAN resistente. PAN resistente es resistente a todo. Entonces prácticamente hemos contaminado a nuestro hospital con un germen que es PAN resistente. Entonces por eso a veces no se aceptan transferencias de los hospitales. Primero pedimos laboratorios para asegurarnos de que no predispongamos a que otros pacientes adquieran infección por ese germen que estamos metiendo al hospital. ¿Se entiende? Es bien difícil. Bien. ¿Cómo se clasifican las ITUs? Y esto es bien importante que la sepan, ¿ya? Se van a clasificar según su localización anatómica en altas y bajas, según el tiempo de evolución o duración en aguda y crónicas, y según la adquisición en comunitaria o nosocomial, es decir, intrahospitalaria, según la gravedad o la presencia de complicaciones en una ITU complicada y en una ITU no complicada, y según el cuadro clínico en una ITU sintomática y en una ITU asintomática. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, esta es una clasificación. Si ustedes buscan, hay muchas clasificaciones, ¿ya? Esta es la que pude elaborar de forma más completa y que no haya repeticiones. Algunas dicen según la duración, que es lo mismo que evolución, otros dicen según las complicaciones y otras según la gravedad, que prácticamente es lo mismo. Aquí he añadido una clasificación un poco especial, muy particular, que no entra dentro de estas, pero hay que tenerlas en cuenta. ¿Bien? Entonces no olviden, puedo decirles es una infección del tracto urinario alto, una infección del tracto urinario bajo, es una ITU aguda, es una crónica, y todo eso ustedes lo tienen que saber, porque cuando hacen diagnósticos no basta que pongan una infección urinaria, una infección del tracto urinario, una infección de vía urinaria, van a venir y los van a patear. Así se clasifican las ITUs, doctor Leonardo. Y tienes que poner infección del tracto urinario alto complicado, si corresponde. ¿Se entiende? Los diagnósticos tienen que ser completos, no hay diagnósticos a medias. Y hasta que pidan los laboratorios y todos los estudios que corresponden, recién pueden darle un diagnóstico más completo. Por ejemplo, según la clasificación anatómica, las de tracto urinario bajo son la cistitis, la prostatitis, la orquiepididimitis y la uretritis, ¿ya? Todo esto es parte del sistema urinario bajo. Tenemos a la uretra, tenemos al epidídimo en el caso del sexo masculino, a la próstata en el caso del sexo masculino y a la vejiga urinaria para el sexo femenino y para el sexo masculino. Entonces un paciente puede tener cistitis cuando hablamos de paciente masculino y femenino, y ya para netamente masculinos, prostatitis y orquiepididimitis. ¿Se comprende? Ahora, ¿cuál es más frecuente en cuál? La cistitis es más frecuente en mujeres. En hombres es muy raro, realmente muy raro. Pero sí puedes ver uretritis, orquiepididimitis, etc. Y prostatitis, obviamente. Las infecciones del tracto urinario alto, como ustedes pueden ver, prácticamente la baja es hasta la vejiga y de ahí no pasa. Sin embargo, una infección urinaria baja puede ascender y llegar al riñón y te va a dar una ITU alta. Entonces, ¿cuáles son esas altas? Una pielonefritis, ¿ya? Cuando hablamos del parénquima renal. Puede ser aguda y puede ser crónica. Una nefritis intersticial bacteriana también. Un absceso, imagínense un absceso parenquimatoso y un absceso perirenal, ¿ya? Y el absceso, ustedes saben que el absceso forma paredes. Los antibióticos no es suficiente para tratar este tipo de infecciones porque los antibióticos no pueden atravesar la pared, del absceso y necesariamente requieren dos conductas. La primera es una conducta quirúrgica donde ingresan, hacen limpieza, sacan el absceso y luego hay que ingresar con toda la antibiótico-terapia. ¿Se comprende? Pues es bien importante. Pero ¿cómo diagnostican absceso? ¿Creen que pueden diagnosticar absceso solamente con clínica? No, hay que pedir estudios complementarios. ¿Bien? Consideraciones, aquí tenemos una ITU no complicada y una complicada. Vean, una no complicada hace referencia a infecciones, por ejemplo, en mujeres no embarazadas o que no tengan comorbilidades o que no tengan anomalías estructurales o neurológicas. Anomalías estructurales
Bueno, cuando hablamos de neurológica, hablamos de la vejiga neurogénica, ¿ya? Cuando hay una alteración funcional, porque cuando no existe buena contracción del músculo difusor, obviamente va a causar éstasis urinaria y eso es un foco para colonización, ¿ya? Entonces, ITU no complicada va a ser cualquier paciente que no sea embarazada, que no tenga comorbilidades. ¿Como cuál? Comorbilidades como cuál. Hemos mencionado glucemia, ¿cuál es? Que no sea diabético, ¿ya? Que no sea mayor de edad, 65 años, o que no tenga cualquier anomalía estructural o funcional, va a ser una ITU no complicada. En cambio, una ITU complicada tiene factores de riesgo, tanto varones como mujeres. Vean, entonces también personas con cuerpos extraños como una sonda vesical permanente o que tenga litiasis renal es un factor de riesgo y si tiene infección urinaria tú podrías indicar que tiene una infección del tracto urinario complicada. ¿De qué depende? También va a depender de la clínica, ¿ya? Pacientes con enfermedad renal, pacientes con inmunodepresión, con obstrucción, con retención urinaria secundaria a trastornos neurológicos, infecciones asociadas a atención sanitaria o el uso reciente de antibióticos son factores de riesgo para indicar o considerar que estamos frente a una infección del tracto urinario complicada. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Entonces, si tú te sabes los factores de riesgo, desde comorbilidades, que la paciente está embarazada, que porta dispositivos, etc., tú ya puedes considerar que este paciente puede o no tener una infección del tracto urinario complicada. ¿Se entiende? Ahora puede ser una ITU baja o alta y puede ser complicada o no. ¿Se comprende, no? Entonces ahí vamos ya catalogando realmente cómo son las infecciones urinarias. ¿Qué más? La ITU complicada, vean, la duración del tratamiento es mucho más largo. No es lo mismo que una ITU no complicada, ¿ya? Entonces, la ITU complicada va a requerir un tratamiento antibiótico y va a requerir estudios complementarios para poder determinar qué germen está causando esa infección. Pero eso no significa que las ITUs no complicadas, por ejemplo, puedan evolucionar a una forma clínica grave. Entonces, no subestimen a las infecciones urinarias. De repente, tú en tu consulta externa tienes a la paciente, tiene toda la clínica por una infección urinaria, le das tratamiento, le dices vuelvan 5 días, vuelven 5 días y vuelve en peor estado. Entonces, tú ya podrías considerar, por ejemplo, que el tratamiento que le has dado de repente no le ha pegado a los gérmenes. Es otro germen el que está causando. O de repente tenían factores predisponentes que está causando que esa infección esté progresando, por ejemplo, una infección urinaria complicada. Entonces, necesariamente lo vas a tener que intervenir. ¿Ya? Bien. Esto es consideración de la ITU según la frecuencia. Permítanme cambiar. Esto no está dentro de la clasificación que les he metido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ninguna la considera. Pero cuando hablamos consideraciones según la frecuencia, o sea, cuántas veces se ha infectado, nos indica infección aislada. ¿Vean? Los anaerobios, por ejemplo, son causa muy rara de una infección del tracto urinario, ¿ya? Pero cuando un anaerobio causa infección, generalmente estamos frente a abscesos genitourinarios. ¿Se entiende? Bien. Una infección recurrente va a ser aquella que va a aparecer con un nuevo episodio después de que se ha resuelto el cuadro clínico inicial, ¿ya? Y aparte hemos tenido cultivos negativos. O sea, tú has tratado a tu paciente, le has hecho un urocultivo, el urocultivo ha salido negativo, la paciente ya no tenía clínica, pero después de un tiempo la paciente vuelve y nuevamente tiene clínica de una infección urinaria. Y en esos casos, ustedes van a considerar dos situaciones, o dos definiciones que siempre les van a preguntar, ¿qué es reinfección y qué es recidiva? Reinfección va a ser aquella infección urinaria que va a ser producida por gérmenes diferentes a los que han tratado con anterioridad. De repente, nuestra infección urinaria de la anterior, que anteriormente hemos tratado, era causada por una E. coli, ¿ya? Le he tomado un urocultivo, me ha salido E. coli, mayor a 100.000 unidades sumadoras de colonia, le he dado el tratamiento, la paciente ha mejorado súper muy bien. Pero vuelve después de 2 semanas. Después de 2 semanas, que yo digo la paciente ya está curada, la paciente vuelve. Le hago un nuevo urocultivo y sale un nuevo germen. Ahora me sale Klebsiella, por ejemplo. Entonces, esa es una infección de tipo
reinfección. ¿Se entiende? Es una ITU por reinfección. Habrá habido otros factores, por ejemplo. ¿Qué factores predisponentes esta paciente tendrá? Por ejemplo, ¿qué tal si tiene, no sé, actividad sexual con múltiples parejas? Ese es un factor de riesgo, hemos ubicado el más importante, y de repente esa ha sido la causa para que tenga una reinfección. ¿Se entiende? O de repente usa espermicidas, usa anticonceptivos orales, o la paciente es diabética, por ejemplo, no sabemos, o el paciente, etc. Entonces, si tu paciente vuelve después de 2 semanas de haber tratado una infección urinaria, le haces un cultivo y aíslas un nuevo germen, eso se llama reinfección. ¿Vean? Entonces, vean, el 95% de las infecciones son recurrentes en pacientes de sexo femenino. ¿Bien? La recidiva, por el contrario, también se denomina persistencia bacteriana en el tracto urinario, se debe generalmente al mismo microorganismo tratado con anterioridad y vuelve después de un tiempo, pero menor a 2 semanas. Entonces, si tu paciente vuelve antes de 2 semanas, tú consideras que es una recidiva. Si vuelve mayor a 2 semanas y aparte es un nuevo germen que está causando la infección, ya se llama reinfección. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, la recidiva es más frecuente en pacientes de sexo masculino y puede involucrar, vean, anomalías anatómicas en el tracto urinario. Entonces, por ejemplo, aquí va a requerir un tratamiento largo. En el caso de una reinfección, por ejemplo, ya hay que indicarle muy bien que tiene que tener todas las medidas de prevención para evitar reinfecciones y obviamente que progresen peor las recidivas, y en este caso el tratamiento es más corto, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, esas dos definiciones tienen que tenerlas muy claras. Bien, dentro de la etiología de las infecciones, la mayoría de las infecciones van a ser por vía urinaria ascendente, es decir, que los pacientes inician con una infección urinaria baja y luego ese germen lastimosamente asciende y va a causar una infección urinaria alta. El 95% de los casos siempre es de causa bacteriana y son principalmente por bacilos aerobios gram negativos del tracto gastrointestinal. Es por eso que un factor de riesgo, por ejemplo, en pacientes de sexo femenino, son las mismas características anatómicas. La aproximación de la anatomía de la región perianal, por ejemplo, con la cavidad vaginal, es un factor de riesgo para que estas pacientes tengan infecciones urinarias. ¿Ya? La Escherichia coli es el responsable realmente del 75 al 95% de las infecciones en sexo femenino. ¿Ya? ¿Bien? ¿Qué más? Eso no significa que no pueda haber otro tipo de agentes etiológicos. Aquí hemos indicado que la mayor parte es por E. coli. Sin embargo, hay otros patógenos urinarios que son menos comunes, ¿ya? Son distintos miembros de la familia de las enterobacterias, ¿ya? Uno, también los estreptococos. Entre los estreptococos vamos a mencionar al Streptococcus galactiae. También pueden ser enterococos y también puede ser estafilococo, y dentro del estafilococo, el estafilococo saprophyticus. ¿Listo? Entonces hay otros gérmenes que también te pueden causar infección. Ahora, esto por ejemplo en pacientes en ITU en la comunidad. Ahora, los pacientes que están internados ya son diferentes, no van a tener el mismo germen. Obviamente en el